Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos un lunes más, lunes 28 de agosto, a Diario de Mercados Diva Cons Alpha Value, con este titular: Powell volverá a subir los tipos en algún momento. Y ponemos nuestro chascarrillo, que hemos recuperado al señor Powell montado en un oso. Bueno, ¿por qué montado en un oso? Porque el señor Powell nos comentaba en Jackson Hole Economic Policy Symposium, pues que se guardó un as en la manga. Su discurso fue continuista, pero no le tembló el pulso al decir que están preparados para subir aún más los tipos si es apropiado. La reacción del mercado fue bastante estoica, con algo de volatilidad, pero sin sucumbir al pesimismo. De hecho, el Standard & Poor's cerró en máximos de la sesión con subidas pues que fueron del 0,94%. En el caso del Nasdaq, Standard & Poor's más 0,67, más 0,73 el Dow Jones el pasado viernes. Destacó el señor Powell que la economía norteamericana está sorprendiendo por su resiliencia, resaltando la solidez del mercado laboral, también que la economía no estaba enfriándose como se esperaba. Así que, bueno, al principio, pues bien. Y la señora Christine Lagarde, que ahora le comentaremos, pues mantuvo también el mismo tono previsto, ¿no? Para la Fed se espera que podríamos tener subidas de tipos, no tanto en septiembre, pero sí en noviembre, y ahora no se sabe qué va a pasar después de los malos datos, sobre todo de la economía europea, qué va a pasar con el BCE, si tendremos que esperar antes de volver a subir los tipos. Pero la lucha contra la inflación fue la temática, y ahí se mantuvo un mensaje bastante fuerte, ¿no? Hoy conocemos los datos de la OCDE. Hoy es Bank Holiday en Reino Unido, con la bolsa cerrada, y bueno, pues la verdad es que el mercado europeo ha abierto con optimismo, el optimismo que hemos visto también en las bolsas asiáticas, con más nuevas medidas por parte del Partido Comunista Chino. Bueno, como decíamos, lo más interesante de Powell es que la política restrictiva va a continuar hasta que la inflación no se desacelere de una forma fehaciente. Ya recordáis esa subida que hemos tenido de la inflación del mes pasado y bueno, pues una tasa subyacente que todavía es muy elevada, ¿no? Y comentaba Powell que las señales de que el mercado laboral que nos enfría también podrían justificar una mayor acción por parte de la Fed, ¿no? Para lograr ese 2% que probablemente, comentaba el presidente de la Reserva Federal, requerirá un crecimiento por debajo de la tendencia. Estamos preparados para aumentar aún más las tasas si es apropiado, comentaba el señor Powell. Aparte de Powell, también tuvimos más declaraciones. El presidente de la Fed de Filadelfia, el señor Patrick Harker, y comentaban que los datos dictarán lo que hará el Comité Abierto de la Reserva Federal para septiembre. Loretta Mester, de la Fed de Cleveland: necesitamos ver más evidencia de que la inflación se está enfriando. Probablemente tengamos más trabajo por hacer, es decir, más subidas de tipos, porque la inflación subyacente es demasiado alta. Austin Gulby, de la Fed de Chicago, comentaba: todavía ve un camino para reducir la inflación sin recesión. El debate de la Fed se está moviendo hacia cuánto tiempo mantener las tasas altas y menos sobre si volver a subirlas. Es decir, que vamos a estar mucho tiempo con los tipos elevados. De hecho, los swap de la Fed valoran con un 60% de probabilidad que haya una subida de tipos de 25 puntos básicos en noviembre, mientras que en septiembre se duplica el 21,2%. La historia es que los swap volvían a retrasar el primer recorte de tasas de 25 puntos básicos a julio del 2024, dentro de un año. Dentro de un año. Eso es quizá lo que preocupe más a los mercados y lo que atenace más a los mercados. Que bueno, puede que no suban muchísimo más los tipos, pero se van a mantener mucho más tiempo del pensado y del deseado. Y eso podría provocar una recesión en 2024. El tipo terminal de la Fed subió tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, y los mercados prevén pues unos 15 puntos básicos de media. Y los bonds, bueno, el T-Bond está en 4,22%. Por ciento, y se espera que el apetito de los inversores por los bonos se incremente, ¿no? Pues si vemos que vamos a mantener los tipos durante más tiempo, esto podría ser positivo para la demanda de bonos y la caída de las rentabilidades del tramo largo de la curva. También nos hemos puesto los tipos hipotecarios a 30 años en Estados Unidos, que os estuvimos resaltando en varios días la semana pasada, siguen al alza y marcando nuevos máximos de 23 años. Y esto va a provocar, obviamente, lo que estamos viendo hoy. El peor sector en Europa es el de real estate, es decir, es que no hay blanco y en botella, como hemos comentado. Restricciones crediticias y subidas de tipos, pues es que hacen que la demanda sea menor. Pero en cualquier caso hay fuerte actividad, y el empleo en servicios en Estados Unidos sugiere un crecimiento del empleo que se mantenga estable. Hemos puesto una serie de gráficos muy interesantes sobre los non-farm payrolls, sobre el ISM de servicios, los índices de empleo regionales
resaltan también pues el mismo riesgo de crecimiento del empleo estable o mayor en Estados Unidos en agosto, y también algunos índices de sentimiento empresarial de la Fed. Bueno, todo eso, como siempre, los lunes muy potentes en macro. También actualizamos los resultados empresariales que siguen al alza, prácticamente ya todo el pescado vendido, 485 compañías de 500, y el 79,4% ha superado expectativas, el 66,4% de media y 73,4% del primer trimestre. Es decir, Estados Unidos está que se sale en cuanto a resultados empresariales. Os ponemos una serie de tablas, como de costumbre, los lunes, muy interesantes, ¿no? Y con muchos datos. Como decíamos, vamos con Europa. Bueno, aparte de ahora les comentamos de la micro, pero como decíamos, Christine Lagarde mantuvo el mensaje: el BCE fijará los tipos de interés tan altos como sea necesario para la inflación, para controlar la inflación. Mantuvo las proyecciones económicas que hizo en junio. La verdad es que los mercados no tienen claro qué esperar en septiembre, si va a haber una pausa, 25 puntos básicos, y Lagarde no promocionó nueva información sobre la opinión y se basó en el dato a dato famoso que ya venimos comentando, en plan Simeone, partido a partido, ¿no? Y esto puede reflejar la división que hay dentro del Consejo del BCE, después, insisto, de los datos que han sido pobres en cuanto a crecimiento. También nos ponemos el índice de confianza empresarial de Alemania, un ejemplo paradigmático de lo que estamos comentando. También el incremento, el impulso dentro del BCE de una pausa a las alzas de tipos, ¿no? Comentamos un poco en el focus del día. Y debido sobre todo a esa inflación subyacente muy elevada, que el riesgo de todas formas de la inflación en Europa sigue siendo al alza. Ponemos una serie de gráficos de inflación, del core inflation, y eso es lo que preocupa, ¿no? Entonces, insisto, está un poco dividido el seno del BCE sobre si subir o no tipos con esas tensiones, ¿no? Y como decíamos en la micro, pues los resultados empresariales que hemos conocido, 275 compañías, 52,7% han superado expectativas respecto a la media de 54. Aquí no están siendo tan bollantes. En el primer trimestre es verdad que vimos un Estados Unidos muy fuerte, Europa también, pero en el segundo trimestre claramente la solidez de los resultados norteamericanos son mucho más evidentes que en Europa, y ahí tenéis todos los datos en el focus del día, insisto, muy detallado, con muchas tablas que bueno, os pueden ayudar para gestionar vuestras carteras. Aparte les ponemos por supuesto el IPP, el índice de precio de producción de España de julio, que cayó un 8,4%, se espera que cayera un 10,1%, algunas cositas de Reino Unido, de China, de plataformas petrolíferas, el gas natural europeo, que tuvo la primera caída semanal con la esperanza de que los exportadores australianos pongan fin a los conflictos laborales, aunque dentro de Chevron Australia parece que no era tan evidente. Y os ponemos alguna cosita también, análisis técnico del eurodólar, lo que llamamos también el Cross Market Perspective, y análisis técnico del Standard & Poor's, que sigue en estabilización al final del mes de vacaciones, y ese rango que tanto hemos comentado de 4.200 a 4.400 del Eurostock 50. Con un poquito de análisis les hablamos del sector alimentación y bebidas, con poco apetito. Pues la verdad es que sí, porque no ha funcionado bien. Es verdad que las subidas de tipos parecían que podíamos tener en un sector defensivo, pero la verdad es que no metió chispa a las carteras, ¿no? Y las compañías, quizá las del tabaco, contribuyeron a ese hundimiento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que les ponemos solo 3 acciones que han logrado ganar algo más del 20% hasta la fecha, y son Aryzta, David Campari Milano y EMI, pero desde luego no son historias tan convencionales, ¿no? Como les comentamos ahí. De todas formas, no me voy a enrollar, hablamos un poco de los costes, del incremento, del pricing power, de mantener los márgenes, y bueno, pues podéis echar un vistazo también a los niveles, ¿no? Para un 2024 con un PER 16,5 veces y una rentabilidad por dividendo del 3,2%, pues tampoco va a despertar tanto ánimo para los inversores, ¿no? Después de la publicación del primer semestre, que las ganancias del 2023 en realidad se están recortando, ¿no? Así que bueno, quizá las únicas historias se puede mirar algo pues que como Barry Callebaut o AB InBev, pero sin prisa, ¿no? Y os ponemos las 20 compañías que cubrimos del sector, y que el momentum sigue siendo bastante flojo. Análisis de empresas, hablamos ya del día, hablamos del banco danés Danske Bank, reducir objetivo 163 coronas danesas, con 2 positivos, eso nos da un potencial del tan solo el 4%, ¿no? Anteriormente hemos destacado como el bajo rendimiento de las acciones de Danske Bank entre 2018 y 2022 fueron consecuencias del escándalo, si recuerdan, del blanqueo de capitales, del money laundering en Estonia, y que también afectó a su par nórdico Swedbank, ¿no? Todo eso
provocó unos gastos de lo que llamamos el AML Remediation, pues enorme, ¿no? Pero parece que las cosas se han tranquilizado. De todas formas, es una entidad que ahora, después de haber pasado el peor de los momentos, pues quizás tampoco nos dé un potencial por fundamentales como para justificar estar tomando posiciones en él. Pero bueno, ya sabéis que las ideas del día no son ideas comparadoras, pueden ser ideas comparadoras, vendedoras, o para analizar con más detalle lo tenéis todo en el diario. Como siempre, la cartera modelo, la cartera buy and hold, la vista general, los ratios de valoración, beneficios todos sectoriales, ratios de riesgo y, como no, como todos los días, las recomendaciones, las estimaciones de BPA, cambio de precios objetivos, de momentum o calificación crediticia. Nuestra agencia de rating las tenéis en divacons.com. En Estados Unidos y el resto del mundo, como hemos visto, lo más importante, Evergrande, las acciones del promotor inmobiliario más endeudado del mundo, China Evergrande Group, se desploman esta mañana en torno al 80%, cotizando por primera vez desde el 21 de marzo del 2022. Ejemplo de esa crisis inmobiliaria brutal china. Aunque se dieron a conocer esas medidas de flexibilización de las políticas hipotecarias, poniendo a los gobiernos locales para eliminar las normas que les faciliten, ¿no?, el pago de los créditos, considerando compradores de vivienda por primera vez con principales ciudades, etc. Bueno, hay una serie de medidas que les explicamos en el diario y también está teniendo mella pues ese tema del regulador de valores, ¿no?, que se comenten, o sea, se han prometido 1.400 millones de dólares en recompra de acciones propias. También se ha reducido a la mitad el impuesto sobre transacciones bursátiles para vigorizar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores. Es decir, China sigue haciendo medidas para salir del atolladero. Marathon Petroleum, ojo, porque la petrolera especializada en downstream, ya saben, refino y marketing, ya saben que son gasolineras, ¿eh? Saben que las petroleras, sobre todo las de downstream, ganan mucho más vendiendo tonterías en las tiendas de las gasolineras que el margen que sacan con el refino o el margen que sacan vendiéndole la gasolina en el en el surtidor, ¿no? De ahí que hay algunas que parecen más supermercados, ¿no? Y por eso son tan caros los bienes, ¿no? Te vas a comprar una botella de agua y vale muchísimo más caro que en cualquier otro sitio, ¿no? Por eso se le llama refino y marketing al negocio de gasolinera, ¿vale? Bueno, pues cerrará Marathon Petroleum, la tercera refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, tras un incendio en un tanque de almacenamiento. Ya les comentábamos el tema de Chevron y bueno, hemos puesto los resultados cotizados al alza de Intuit y cotizados a la baja de Ulta Beauty, la cadena de tiendas de belleza, y algunas cositas del sector petrolero, gas, criptomonedas y bueno, pues alguna cosita más. En Europa hemos visto que ya se han publicado las cifras de Credit Suisse, que ya es filial oficialmente de UBS. Se perdieron 3.500 millones de francos suizos en el segundo trimestre, mucho por supuesto, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de encaje, digamos, contable, ¿no?, para que salga menos la factura de su matriz de UBS. Hemos puesto alguna cosita de Heineken. Unas semanas después de la confiscación por parte del gobierno de los activos de Carlsberg y Danone en Rusia, Heineken anunció el viernes pasado que había finalizado con éxito su salida del mercado ruso. Hemos puesto algo más de Novo Nordisk y el famoso tratamiento contra la obesidad, el Wegovy, que algunos de ustedes y yo mismo tendremos que ponernos las pilas después de terminar este veranito, ¿verdad? Y también nos hemos puesto alguna cosita de Thermo Fisher y de Catalent. Fortune, en línea con la estrategia de la utility finlandesa, investiga la posibilidad de construir un parque solar fotovoltaico de 90 megavatios en Suecia, alguna cosita más de Casino, que siguen las historias, y bueno, pues muchas notas que os hemos puesto de actualización después de los resultados empresariales en general, y Mediobanca, Genmab, pues subidas, bajadas de estimaciones según los resultados que se han ido publicando. Y en España poco más. En Agas, el gobierno de España, que ha dado su consentimiento a la compra de transporte y almacenamiento de gas para hacerse con la red de gasoductos de Reganosa, y hemos subido la recomendación a técnicas reunidas por movimientos de mercados. Como veis, tampoco hay tanta chicha, es lo que nos quedó por supuesto, de Jackson Hole, y ahora pues viendo un poco hacia dónde va este mercado, que estamos todavía en la parte baja del rango. Gracias por estar ahí, queridos amigos. Iniciamos la semana, que estamos un poquito ahí espeso. Vamos a ver si nos despertamos un poquito. Gracias, amigos. Adiós.